Muy buenas noches, yo soy David Luis Tataje Rojas y este curso es Problema de Aprendizaje. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que tienes que saber y vamos a hablar exclusivamente sobre los trastornos del aprendizaje. Es un buen tema. En realidad lo vamos a un poco aclarar en qué consiste todos estos puntos a tratar y vamos a un poco a intentar entenderlo de una manera didáctica, ¿no? En qué consiste esto de los trastornos y la diferencia con las discapacidades, ¿no? Del aprendizaje. Que eso vamos a verlo un ratito. Quiero arreglar esto de la cámara. A ver, esto creo así. Ya, ahora sí, listo. Ahora sí, perfecto. Bien. Primero, en las dos primeras, en este mes de febrero, que hoy es 20 de febrero del 2021, hemos hablado sobre este mes referente a lo que es los problemas del aprendizaje. Es un curso, ¿no? Que pertenece a lo que es parte de pedagogía y educación, que es la especialidad en sí, ¿no? Que fue de 2 meses. El primer mes de enero se habló referente a lo que es educación y pedagogía y el segundo mes problema de aprendizaje, ¿no? Pero también hemos hecho un curso aparte solamente del mes de febrero, que son el curso de problemas de aprendizaje. Es un tema muy interesante que nosotros como el Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, más conocido como IEL, queremos hacer para la ciudadanía peruana y lógico para la persona que es interesada en educación. Estamos pasando por un momento muy crítico, aparte de la pandemia, sobre el problema de lo que es la educación. Y la educación peruana es estamos en una etapa muy caótica, para decirlo bien claro, ¿no? Una etapa de crisis, porque ahora no sabemos cómo el estudiante puede aprender. Y este es nuestro problema, porque una cosa es la enseñanza y otra cosa es el aprendizaje. Se habla mucho de un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en realidad es bien complicado en estos momentos de lo que se llama de manera no remota, ¿no? O remota, lo que vendría a ser la educación a distancia o lo que vendría a ser la educación conocida como virtual, ¿no? Que bueno, hay muchas maneras, ¿no? El ministerio lo habla de lo que es la no remota, ¿no? Pero bien, dejamos de un lado ese punto para ya discutirlo en otro momento, pero vamos a hablar en sí en qué consiste el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos del aprendizaje. Y eso vamos a aclarar antes de poner las diapositivas en qué consiste todo ello, ¿no? Bien, hemos estudiado nosotros, hemos investigado el cerebro la semana pasada y la antepasada, todo lo que correspondería a la neuropsicología, la neurología y la neuroeducación, es decir, cómo trabaja nuestro sistema nervioso y especialmente a través de lo que es la neurología. Y el cerebro era un punto muy importante que tú, yo y todo peruano interesado en la educación tiene que saber, ¿no? Entonces, eso es importante descifrarlo. Conociendo muy bien la anatomía del cerebro, conociendo muy bien lo que es los órganos, ¿no? La anatomía del cerebro, cómo está compuesto, cuáles son sus partes, y conociendo también la fisiología de estos órganos, es decir, la función de estos órganos, allí recién, conociendo esta actividad, determinando muy bien, de manera básica, ¿no? Por no ser neurólogos ni siquiera médicos. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda fase, que es saber sobre los trastornos del aprendizaje, que es parte de los problemas, y el otro que es la discapacidad del aprendizaje. Pero vamos a aclarar este punto. Cuando se habla de trastornos, ¿no? Se puede tratar, es decir, es una dificultad que tiene el niño, el adolescente, ¿no? El niño o el neonato, el adolescente también, o la persona, el adulto, pero el trastorno se puede mantener, se puede exclusivamente tener una cura, tratar, tiene un tratamiento, o sea, sí hay una solución, y eso tenemos que un poco determinar y saber. Los trastornos del aprendizaje que muchas personas tienen desde la niñez hasta lo que es su adolescencia, se pueden tratar con especialistas. Aquí entramos nosotros, los educadores, siempre y cuando investigues bien, y eso es que el educador, pedagogo, maestro, tiene que investigar para ayudar a este niño, a este adolescente. El trastorno es tratable, el trastorno tiene cura. Y hoy vamos a hablar sobre esos trastornos del aprendizaje. Hay especialistas, tanto en el habla, tanto en lo que, y eso ya es conocedores
que tú también lo puedes hacer producto de tu investigación y lógico utilizando técnicas que ellos exclusivamente lo usan, ¿no? Y eso es importante. Hoy vamos a ver ese punto. Y otro también, vamos a ver la diferencia de qué es un trastorno y qué es exclusivamente una discapacidad. Cuando se habla de discapacidad, aquí es irremediable. ¿Qué quiere decir eso? Que es irremediable. Sucede en el cerebro y esa anomalía, para decirlo de esa manera, esa discapacidad, esa disfunción no funciona, lamentablemente ya no se puede mejorar. Se puede tratar, intentar activarlo, porque está desactivado, por eso se le llama disfunción, pero si lamentablemente es irreparable, queda como una discapacidad. Aunque estos ya son problemas muy neuronales, como el caso del autismo, que eso lo vamos a hablar la próxima semana, y también sobre el trastorno de atención e hiperactividad, que eso también lo vamos a hablar la próxima semana. Hoy vamos a hablar en esta semana, la tercera semana, sobre lo que son más claro, los trastornos, dislexia, discalculia, ¿no? Y algunos más interesantes que lo vamos a estudiar hoy. Les invito entonces, acompáñenme en esta hora y media, son 8:06 de hoy, 20 de febrero del 2021, queda grabada esta clase para todas las personas interesadas en educación, ¿no? Sigamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hablar exclusivamente hoy? Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que lo hemos denominado trastornos específicos del aprendizaje. Acompáñame con la lectura. Los trastornos específicos del aprendizaje se producen cuando el rendimiento académico, atención, esto nos interesa, de la persona tanto en lectura, escritura o el cálculo es significativamente inferior de lo esperado. Escucha, rendimiento académico. Es decir, a través de la evaluación que es necesaria, con pruebas estandarizadas, es decir, para todos, se comparará si su nivel es adecuado para su edad. Recordamos a Piaget. Tanto en su escolaridad o capacidad intelectual. Difícilmente estos trastornos son detectados y diagnosticados en la infancia y en la adolescencia. Sabiendo muy bien todo ello, vamos a un poco a retirar la diapositiva. Escucha, atención. Este trastorno tiene que ver mucho con lo que es el rendimiento académico. Esto es a través de las edades. Esto lo puede hacer el estudio de Jean Piaget, ojo, desarrollo cognitivo, y también Erik Erikson, con lo que es la inteligencia social, ¿no? Que ayuda mucho en su desarrollo. Pero aquí vemos que gracias a una prueba estándar para todos, prueba, evaluación, hay que diferenciar. La evaluación es la medición de la capacidad. La evaluación es la medición de la capacidad intelectual. No confundir con examen. El examen es diferente porque el examen se basa exclusivamente en separar los que son aprobados y los desaprobados. Eso es lo que tú le llamas el examen. Por eso se habla mucho de examen general de admisión, porque en el examen tú separas, ¿no? Seleccionas, para hacerlo más claro, los que han pasado, aprobado y los que no han aprobado. El examen es para ello, es para seleccionar. Nosotros evaluamos y el educador evalúa, el pedagogo evalúa, el profesor evalúa, el docente evalúa. Y la evaluación es en base a un rendimiento estándar de académico. Letras, números, ¿no? Ciencias, artes. Y todo ello se plasma en papel para saber cómo es su rendimiento. O también por otro tipo de evaluaciones. Puede ser psicomotriz, ¿no? Puede ser auditiva, puede ser visual. Que todos nosotros ingresamos en el lado médico con la finalidad de volverlo científico en nuestro trabajo. Ahora, existe una evaluación que tú lo conoces como el coeficiente intelectual y eso ayuda. Solamente que los psicólogos han discutido y han dicho que no es bueno catalogarlo de esa manera, pero es recomendable porque vemos el estándar de la capacidad intelectual del estudiante o de su habilidad también que no sea académica sino motora. Las evaluaciones son importantes y eso tenemos que nosotros reafirmar.
con la finalidad de medir la capacidad de nuestro estudiante. Allí, en la evaluación, nosotros agarramos nuestro cuaderno, empezamos a anotar quién tiene mejor rendimiento y quién no tiene o no llega al rendimiento de la edad. Y eso y es un problema pedagógico y que tú y yo nos tenemos que involucrar, especialmente en los primeros años, inicial y primaria, que es la base. En la secundaria se complementa y se perfecciona. Pero eso tiene que saber el mismo estudiante desde pequeño, para que él se dé cuenta que tiene ese problema y buscará junto con nosotros la solución. Porque el estudiante, el niño y niña, conociendo que tiene alguna limitación y él depende de él, y lógico, con nuestro apoyo, si él quiere principalmente ayudarse, continuamos y se mejora. Vamos a ver este tipo de trastornos. Atención. A ver, acá. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, lo que es el trastorno específico del aprendizaje. Escucha, importante. Lo voy a leer para ti. Se producen cuando el rendimiento académico, atención, de la persona en las áreas de lectura, escritura o cálculo, es lo más importante y básico. Leer, porque vamos a ver su aspecto visual y si es información captada por la retina de las pupilas, el cristalino de nuestros ojos, de los ojos del menor, llega a percibirlo para que esa información llegue al cerebro. 2, escritura, para ver si puede reconocer simbólicamente las palabras, las consonantes, las vocales, las primeras letras. Y también el cálculo, los números arábicos. Esto es significativamente, es decir, va poco a poco mejorando y a la vez va reconociendo y es parte de su vida. Por eso tiene una significativa, es significativo, ese término es importante porque lo reconoce y es parte de su vida. Y lógico, para su edad, de lo esperado para su edad, nivel de escolaridad o capacidad intelectual. Por eso hay alumnos, hay niñitos, ¿no?, que sobrepasan la edad. Son niños talentos, pues. Son niños talentos. Y eso es importante reconocerlo públicamente. Y hay niñitos que no lo van a lograr. Y a ellos se les tiene que explicar, no te preocupes, esto se trata, hay un tratamiento y nosotros te vamos a ayudar para que superes este problema. Y el alumno entonces se va a dar cuenta que no está solo y ahí empieza tu trabajo pedagógico. La lectura. ¿Por qué la lectura? Porque se habla mucho de la fluidez, la precisión y la comprensión en la lectura. Fluidez es lo importante, cómo lo puede reconocer las consonantes y las sílabas, y lógico, las palabras. Luego la precisión para decirlo propiamente y su comprensión, entendimiento en su lectura. La escritura tiene que ver mucho con la ortografía, la gramática, puntuación, organización de ideas escritas. Matemática es igual, porque hay un procesamiento de la información numérica. Procesamiento, atención. Tanto operaciones aritméticas y la falta de un cálculo fluido. Ahora, retiro la diapositiva. Escucha, atención, no te vayas, no te duermas. Escucha, esto es importante, porque si tú eres conocedor de todo ello, gracias a esta información que te estamos proporcionando, entonces tú te das cuenta de que tienes la oportunidad grande de ayudar a estos menores. Si eres de primaria, si eres de secundaria igual, porque tú ya lo has detectado, haces tu lista, los llamas, te reúnes con ellos, no en clase aparte, ¿no? Los citas, en el colegio, lógico, y les explicas. He detectado que tienen este problema, ¿no? Y ustedes lo pueden mejorar. ¿Quieren que les ayude o no? ¿O lo pueden hacer solos? Si lo pueden hacer solos, excelente. Pero dale los ejercicios que lo pueden lograr. Dales. En primaria, ayúdalos. Habla con los padres, conversa con los padres,
¿Quieres que sean mejores? Haz tu trabajo de pedagogía. Comienza ahora. Y eso va a ayudar. ¿Por qué? Porque estos problemas, o más claro, ¿no? Dentro de los problemas están los trastornos y las discapacidades. Que eso lo vamos a hablar la próxima semana, las discapacidades. Pero estos trastornos se pueden arreglar, se pueden mejorar, se pueden tratar. Y para ello lo estamos informando a nosotros, porque somos los interesados en la educación y queremos ser mejores. Sigamos. Vamos, una más. Estamos acá. Bien. Luego aquí también tenemos las dificultades de aprendizaje. Escucha, atención. Son errores específicos, dicen. Simples pero persistentes. A ver, atención, un poco lo voy a hablar. Ahora sí. Dificultades, atención, son errores específicos. Errores. Simples pero persistentes. Cuando la persona tiene que realizar tareas relacionadas tanto en la lectura, que ya lo hemos dicho, la escritura y el cálculo. Allí son los tres grandes. Por eso dicen, no, que matemática es importante. Mentira. Porque las letras se basan mucho con leer y escribir. Y también reconocer a través de lo que es la visión, el cálculo. El aspecto auditivo ayuda bastante. Porque cuando reconoces el símbolo o exclusivamente reconoces de manera auditiva un término, una palabra, un vocabulario, el estudiante nos está escuchando. Nos está escuchando, no oyendo, escuchando. Porque esa información llega al cerebro. Por eso acá dice, de igual manera estos errores no interfieren en su desempeño diario, ni afectan significativamente su aprendizaje, manejo y comprensión de contenidos. Solamente, escucha, estas dificultades se desarrollan por la obtención de un aprendizaje incorrecto. Aprendizaje incorrecto. Atención, retiro la diapositiva, escucha. Cuando se habla de aprendizaje incorrecto, aquí estamos viendo de que tú o la otra persona, docente, educador, maestro, le ha dado la información, pero no llegó acá, al cerebro, y se ha retenido en lo que es la mente, la conciencia y la memoria. Escucha. Entonces el estudiante ha tenido un mal aprendizaje. Por eso es importante el aprendizaje. Y gracias a ustedes, interesados en educación, yo ya no hablo de profesores, los interesados en educación, aquí estamos hablando de toda la comunidad educativa, profesores o no, y personas, padres de familia, ¿no? Madres de familia, que son importantes. Si el profesor no quiere hacer su trabajo, no lo obligues. Él se va a dar cuenta que está estafando al Estado peruano, a la República del Perú. Pero tú como padre de familia, tú como interesado en educación, tú adolescente que te interesa, tú joven madre que te interesa, eso ayuda. Porque nosotros queremos que nuestras familias sean mejores y nuestros niños y nuestros jóvenes o nuestros adolescentes sean mejores. Eso. Por lo tanto, es importante. Los métodos de aprendizaje son necesarios. Y escucha, sigo, acá hay más datos. Atención. Por eso dice acá. Por esta razón su adquisición se da como resultado de un método de enseñanza. ¿Cómo tú le explicas? Con la intervención adecuada se puede modificar y reeducar. Reeducar, formar pues, reformar, reformular, replantear esta información. ¿Y cuáles son los que tú tienes que saber? Atención, escucha. Primero es la dislalia, así como lo escuchas, dislalia. ¿Qué es la dislalia? Es un trastorno en la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas. Lobo, loro. Mira cómo es la diferenciación fonética, ¿no? Y a la vez también de una manera, para hacerlo más preciso, semántica. Atención, retiro de la diapositiva. Dislalia. ¿Dónde está mi libro? Acá. Escucha. No, lo del lenguaje tiene que saber esto. Escucha. La gramática española es necesaria. Lenguaje ayuda mucho, bastante. Porque la gramática española, nosotros que hablamos el idioma español,
nos ayuda mucho, y lo bueno de los españoles, bueno, los lexicógrafos, los especialistas en la lingüística, ellos se han especializado de que cada palabra tiene un significado, semántica se llama eso. Y lógico, cada palabra tiene un sonido diferente. Cuando nosotros piensa de que nuestras cuerdas vocales, junto con los pulmones, son un instrumento. Y nosotros estamos emitiendo sonido. Ese es el hablar, que sale del diafragma, ¿no? Y principalmente se mezcla con lo que estás ingresando por la nariz y lo que nosotros estamos expirando o expulsando. Ese sonido es fonología, y ese estudio lo hace también la gramática, pero con mucha más razón lo que es el estudio fonológico, fonología, que eso se estudia en lenguaje. Pero no te preocupes, lo estamos explicando. La ortografía también es otro problema. ¿Cómo escribir correctamente? ¿Cómo intentar reconocer las palabras para escribirlos bien? Ese es otro estudio. Por eso el lenguaje, la gramática, propiamente dicho, la gramática es muy necesaria. Del aspecto fonológico, del aspecto ortográfico, del aspecto gramático, dividido en morfología y sintaxis. Sigamos, vamos. Entonces, una más. La dislalia, escucha, es un trastorno, se cura, se trata la capacidad de articular y pronunciar fonemas correctamente, los sonidos. Lobo, loro, son dos diferencias, la B con la R, y eso hay que analizarlo. El otro es la disartría, dificultad para articular sonidos de palabras, y eso se puede tratar. Lógico, poco a poco se entrena al menor, por eso de las canciones ayuda mucho, tanto en el baile, el aspecto psicomotriz, y el otro cómo ellos escuchan y reconocen los sonidos. La música ayuda bastante. ¿Por qué todo origen inicial les hacen cantar a los niños y bailar? Es un método, pero lo están haciendo por cumplir, lo están haciendo mal. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Por ejemplo, aquí la palabra iño y la palabra niño. O sea, la persona, el menor, no puede pronunciar la otra N. Y retiro la diapositiva. Hino, niño. No reconoce esa consonante o tiene el problema para articularlo en la lengua. La N con la ñ, la R, ¿no? O la S con la Z. Esa diferencia fonológica es necesaria. Y eso se le enseña. Para eso necesitamos personas de los primeros años, es decir, inicial y primaria, profesoras, ¿no? Especialistas, conocedoras, que lean, vuelvan a leer, hablar, conversar con el niño, articular bien, vocalizar bien, eso. Y esa es una forma de que ellos escuchan y lo reciben. La música ayuda con letra, y eso hay que saberlo. Es complejo, pero es necesario. Por eso las primeras letras, y eso estamos pensando, ya justo estábamos hablando con los profesores del instituto, y vamos a ver, creo replantear, terminamos el curso y vamos a replantear qué es lo que podemos enseñar, para que los profesores puedan aprender. Y en este caso sería lo que es la educación inicial, porque es la base, y de ahí subimos a lo que es primaria y secundaria. ¿No? Vamos a ver, estamos todavía pensando, pero yo creo que es necesario. Una más, sigamos. Aquí luego tenemos, aparte de la disartría, vamos por acá, trastornos acá. Otro trastorno del habla, tenemos la disglosía, o disglosia, para hacerlo más claro, disglosia, no lleva tilde. Trastorno de la pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones. Esto ya es un problema ya físico, ¿no? Que lamentablemente no puede pronunciar por una lesión, ¿no? La lengua, la respiración, todo ello. La disfemia es un trastorno caracterizado por los espasmos y repeticiones
y tropiezos al hablar. Aquí entra lo que es la disfemia, tú lo conoces como la tartamudez. Todos estos trastornos del habla, dislalia, disartria, disglosia, disfemia, ayudan mucho a entender. Lo de la tartamudez o disfemia, retiro de diapositiva, esto ayuda bastante para que uno pueda entender al menor. Esto de las primeras letras, el habla, allí es donde comienzan los primeros trastornos, pero se pueden mejorar. El trastorno tiene una cura, un proceso para perfeccionar. Y también influye mucho cómo la información ellos recepcionaron con sus oídos y llegó al cerebro, y ellos lo dicen de manera repetitiva, como diría Alberto Bandura. Sí, ayuda, sí. También es como las malas palabras, pues cuando te enseñan las malas palabras y el niño lo aprendió, lo retuvo y eso rápido lo pronuncia, pero se le tiene que corregir que eso no, las palabras soeces. Pero en otras palabras, ¿por qué tú crees que las canciones, los trabalenguas ayudan mucho para articular muy bien la voz? Ayudan. Y eso son las primeras letras. Las letras, después vamos a hablar de los números, pero ahora vamos en el caso de las letras. Vamos, una más. Otro dato que también tienes que saber, ¿no? Otro dato importante son las alteraciones del aprendizaje. Escucha, alteraciones, modificaciones. El primero fueron trastornos del habla. Ahora vamos a ver alteraciones. Son de carácter específicas, provocan dificultad. Conoces, pero esto fue una dificultad en tu aprendizaje. Por eso se llama alteración. No es un trastorno, se trata. Aquí es una alteración, una modificación. Escucha, tienen una base biológica estructural subsecuente a los daños cerebrales en la gestación, en el preparto, el neonato, periodo del desarrollo posterior, ahora sí, al proceso de funcionamiento. Esto es daño cerebral en la gestación intrauterina, estamos viendo. Como resultado de las redes sinápticas, es decir, la neurotransmisión de la información en el cerebro de la neurona, que dan soporte al aprendizaje, incorporan de forma inadecuada la información. Incorporan de forma inadecuada, no llega la información como es. Escucha. Y eso es importante. Por eso dice, es un tema relacionado al funcionamiento interno y generalmente influenciado por medidas escolares o contextuales de la persona. Ahora, este punto, y retiro la diapositiva, aquí ya son alteraciones, ojo, que se pueden activar. El cerebro está desactivado en algunas partes. Y esa alteración, ¿qué hace? Al no suceder la sinapsis, ¿no? La neurotransmisión, lo altera. Y la información llega a través de tu oído, de la vista, de los sentidos, pero aquí no llegó bien la información. Pasa por el sistema nervioso, la información, los sentidos, y después se convierte en percepción, pero aquí no llega como debe ser. ¿Por qué? Porque en la sinapsis hay una alteración, que esto ya se ha dicho. Ese es un problema. Y ese problema, de acuerdo a lo que dice la alteración, no confundir con el trastorno, lo está viendo en base a lo que es en la gestación. Y sigamos, mira, escucha, acá. Muy buenas noches, ¿qué tal, Jessy? Ahora, ese punto hay que verlo. Escucha. Dice, ¿cuáles son estos trastornos? ¿No? Pero ahora vamos a ver de manera específica en el lenguaje. Puede ser fonológico, puede ser morfosintáctico, ahora lo vamos a analizar, semántico, pragmático. En el fonológico, atención, son errores de simplificación fonológica, sonido, que ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a explicar con detenimiento. Dificultades en las palabras nuevas y complejas en el habla ininteligible. Es decir, no lo puede entender. Pasa por casa. Que lo habíamos dicho, pero lo vamos a explicar nuevamente con la finalidad de entenderlo bien. El otro es el morfosintáctico. Frases simples, falta de flexión verbal, conjugación, problemas con pronombres personales y posesivos.
Ese es un problema ya gramático. Semántico, vocabulario pobre. Usa mucho esto, allí, esta cosa. Le falta más vocabulario. Y el otro es el pragmático, la baja tensión auditiva, bajo contacto ocular, que sucede, y se ayuda mucho con los gestos. Todo esto, en realidad, ¿qué son? Son trastornos específicos del lenguaje, conocido como TEL. Pero son totalmente diferentes a la alteración del aprendizaje. Aquí ya estamos viendo la alteración, que tiene que ver, y escucha muy bien, como una base biológica estructural de daños cerebrales en la gestación y lógico posterior a ello. Ahora, para un poco entender, escucha, si nos está hablando, a ver, ¿dónde está? Justo ahí es importante. La gramática española, profesores de lenguaje, esto es importante. Le subimos el nivel. El estudiante es capaz, hay algunos talentos, porque ellos reseccionan bien su información neuronal, los dos hemisferios. Pero hay jóvenes que no lo, o niños, para hacerlo más precisos, niños, los infantes, no lo van a desarrollar. ¿Por qué? Porque ya eso ya sería un trastorno del aprendizaje. Y ese trastorno tiene una cura, tiene un tratamiento. Y eso tú lo tienes que detectar. Ahí viene tu trabajo. La gramática, el lenguaje, la gramática propiamente dicho, no el lenguaje, que hay gente que se confunde. A mí eso, yo por eso reniego con lo del Ministerio de Educación, porque hablan barbaridades. Lenguaje y gramática son dos cosas diferentes. Lengua y lenguaje son dos cosas, son temas. Pero la gramática no es un tema, es todo un estudio de manera sintáctica y de manera morfológica. La sintaxis vendría a ser el reconocimiento de las palabras, semánticamente hablando. Y la morfología, toda una composición de las conjugaciones de estas palabras. Para hacerlo más preciso, la sintaxis tiene que ver mucho con las palabras y su relación, cómo se unen. Y lo que vendría a ser la morfología es cada palabra, cómo se puede estudiar y entender. Todo ese es un proceso del lenguaje, que es la gramática. Y luego viene el otro libro, que es la ortografía, que acá lo tengo. Todo este proceso de ortografía es cómo debe escribir bien, cómo debe él reconocer al escuchar las diferencias. Y aquí viene el gran problema. Por eso suceden esos problemas o trastornos de alteración del lenguaje. Ayuda, sí, los lingüistas. El profesor de comunicación o de gramática, porque le ponen comunicación, pero es de gramática, ¿no? Lamentablemente no lo domina al 100%. Por eso se buscan especialistas, un lingüista o una persona especialista en el lenguaje. Pero el profesor, si investiga, lo puede lograr, porque va a detectar al alumno que no lo puede articular. Puede ser físico o puede ser neuronal. Físico por la lengua. Cómo respira, lo tiene en el diafragma, y cómo lo expulsa. El aparato fonador es como un instrumento de viento. Y eso se tiene que enseñar. ¿Por qué tú crees que las niñitas, o más claro, las profesoras de inicial, a los niñitos y a las niñitas las hacen bailar y cantar? ¿Por qué crees? Porque es un método, pues. Pero lo están haciendo mal. Porque a todos lo ponen en un mismo saco, pues. No es así. Todo niño es diferente. Otros tienen talentos y otros no. Y el que tiene talento, excelente, habla con sus padres, felicítalos. Bueno, no es felicitar porque fue congénito, pues. Y los otros tienen ese problema, pero tú poco a poco lo tienes que ver. Por eso viene este dato, escucha, acá. Escucha. Por eso, cuando se habló primero, y escucha, atención, primero se habló de una dificultad del aprendizaje, dislalia, disartría, disglosia, disfemia, trastorno del habla, ¿no? Esto son errores que ellos tienen los niños, producto de una mala enseñanza, o ellos han tenido un mal aprendizaje. Tú le has enseñado mal o ellos lamentablemente aprendieron mal. Y eso es importante. Mientras en esta habla de una alteración, que ya sí, lamentablemente, ya es un daño cerebral, producto de la gestación. ¿Por qué? Porque aquí detecta que
Como resultado de las redes sinápticas, es decir, no llega la neurotransmisión. La información no llegó como debe ser y su aprendizaje lamentablemente es incompleto. Ahora, tú dirás, profesor, pero ¿nacen? Es nacimiento en su formación intrauterina y el otro factor es porque tú le has enseñado mal. Retroidepositiva, escucha. Muchos niños a veces, no es porque no escuchan bien, sino de que llega la información, pero acá no lo desarrollaron. Y ese es un problema ya neuronal, la sinapsis. Eso es una alteración, ¿no? Una alteración. Pero el otro sí es un trastorno de que lo llega la información, pero no lo puede articular bien. Llegó la información, pero no puede. Y a eso se puede tratar, poco a poco. Por eso es importante estos datos. Vamos una más para hacerlo más interesante. Escucha, atención. Una más, acá. Trastornos específicos del aprendizaje, que es el tema de hoy. Trastornos específicos, después voy a aclarar el punto. Escucha. Estos trastornos del neurodesarrollo, porque esto se desprende de la neurología, de la neuroeducación, de la neuropsicología. Son de origen biológico, el desarrollo evolutivo, lo que afecta al nivel cognitivo, claro, el conocimiento de la persona. Está relacionado con factores genéticos, ADN y el ambiental. Como resultado, la persona tiene dificultades para percibir y procesar. Esa palabra percibir lo voy a aclarar dentro de unos minutos. De una forma precisa la información verbal a no verbal. Entonces, escucha, retiro de diapositiva. La idea, ¿cuál es? Las personas, los niños, los jóvenes, los adolescentes aprenden a través de los sentidos. Ojo, vista, tacto, oído, ¿no? Visión. Olvídate del sexto sentido, eso lo vamos a hablar otro día. Esos sentidos son importantes. Escuchan, observan, olfato, gusto, visual, pero ellos lo reconocen la información y al reconocerlo se le llama percepción. Eso lo hemos hablado la semana pasada. Esa percepción llega acá a través de lo que es el sistema nervioso, llega a la médula lo conecta a lo que es el tálamo, hipotálamo, llega a lo que es el cerebelo y allí la sinapsis. Y eso es la recepción de la información y reconocimiento. Cuando es alteración, ahí hay un problema. Ya es neuronal. La transmisión de la sinapsis no llegó. Eso ya es ADN, intrauterino. Y ahí esa alteración se puede tratar con el tiempo, porque la célula se puede regenerar. Los nutrientes que comemos, ¿no? El ejercicio, y el ejercicio también que vendría a ser mental, lo hacen entrenar. Es como músculo, pues. El músculo, cuando está flácido, ¿no? Tiene que tener ejercicio, rendimiento, nutrición y rendimiento. Ese ejercicio hace que sea fuerte. Y eso es importante. El otro punto es el trastorno. Dejando un lado la alteración, vamos al trastorno. El trastorno nació bien, no tiene problemas, solamente que le han enseñado mal. Tú le enseñaste mal, él recepcionó la información o no lo entendió muy bien, que ese es un problema de cómo uno le explica para que ellos lo recepcionen. Y ahí viene lo que es el aspecto fonológico, sonido, porque estamos hablando del habla. El habla es importante, porque como ellos hablan y tú le estás hablando, ahí viene lo que es cómo te he entendido. Y si ellos tienen ese problema, la tartamudez, ¿no? Se puede tratar. Y ahí no necesitamos especialidad. Si tú eres investigador, excelente. Si tú eres del lenguaje, mejor. De especialistas, fonología. Y buscar las herramientas para tratarlo a este joven, a este niño, a esta niña. Y eso es importante. Los trastornos se pueden mejorar, curar, modificar.
Y es importante. El otro problema es lo que voy a hablar la próxima semana. Este sí es un temón, no te la pierdas. Ya vienen las discapacidades del aprendizaje y eso da pena, porque lo he estado investigando ahora en la tarde. Y las discapacidades son el autismo y lo que es, bueno, los neurólogos le llaman el trastorno de atención y de déficit de atención y la hiperactividad. Es decir, nacieron así. Y esto ya está acá. Esa discapacidad, el autismo, ya es congénita. Eso lo voy a hablar la próxima semana. Lo estoy preparando todo el argumento, pero hoy vamos a hablar sobre los trastornos. Y esos trastornos son importantes. Aquí comienza ya la acción, ya comienza la acción. Esta quincena y la última semana que tenemos, la próxima semana, son los dos temas más álgidos. Por eso hemos hecho la anterior semana de conocer primero tu cerebro, todo lo que es de manera fisiológica, anatómica, para poder entender y debatir a un psicólogo que dice que sabe. Ahí estás tú, pues, el educador, el pedagogo, el maestro, el padre de familia o cualquier persona interesada en educación. Educación de verdad. Eso. Vamos, una más. Está interesantísimo. Eso hay que verlo, está interesantísimo. Escucha. Por eso dice, atención, como resultado la persona tiene dificultades para percibir y procesar, claro, lo que yo te expliqué, de forma precisa la información verbal o no verbal, símbolos, gestos a través de la visión, reconocer. En comparación a las alteraciones del aprendizaje, escucha, alteración, modificación, debido a la localización, extensión y magnitud del problema, sea desarrollo o adquirida, comprende errores mayores a la configuración de las redes neuronales que consolidan su aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos principalmente han tenido un proceso de no buena transmisión neuronal. Y aquí lo decimos. Habilidades neuropsicológicas en el aprendizaje. Esto en realidad es neuroeducación, solamente que los psicólogos le intervienen porque quieren quitarnos este trabajo. La neuropsicología infantil, escucha, neuroeducación, para hacerlo más claro, está encargada de estudiar la relación entre el cerebro, que eso lo hace el neurólogo, los procesos cognitivos, eso ya es la psicología cognitiva, y la conducta durante la niñez y la adolescencia. Eso ya entra en psicología. Psicología y la neurología, por eso le llaman neuropsicología, que eso tú tienes que saberlo, para que produzca el aprendizaje, problema educativo. Se afirma la necesidad de que estas habilidades, escucha, funcionen adecuadamente, de acuerdo a la etapa en que se encuentran. Por ejemplo, aquí en este gráfico bien lúdico, y dice, escucha, proceso neuromotor, cómo el proceso de las neuronas recepciona la información a través de los sentidos del sistema nervioso y lo va a desarrollar para que puedan mover sus articulaciones, sus brazos, sus piernas, ¿no? Su movimiento psicomotriz, que es importante, o motriz, para hacerlo más preciso. El otro es la funcionalidad auditiva, cómo captan y recepcionan la información a través del sonido, fonológicamente hablando. Fonología es el sonido, acuérdate muy bien. El otro es la funcionalidad visual, cómo pueden recepcionar la información a través de la visión. Y esa información es a través de reconocimiento de imágenes, colores, formas, características. El otro es la lateralidad. Aquí ya vemos ya del habla, que es cómo pueden ellos transmitir la información, transmitirlo hacia nosotros. Una más. Ahora, estos trastornos específicos, y vamos a detallarlo bien detallado, escucha, de acuerdo, dice, al Manual del Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, eso es en Estados Unidos, que ellos han estudiado de manera bárbara, los psicólogos han hecho su trabajo de verdad. Aquí estos trastornos mentales, ¿no?, que se pueden curar, no tratar, es la lectura. Puede producirse con respecto a la fluidez lectora, precisión con la que realiza la tarea de comprensión. Retiro de diapositiva para explicar eso. La lectura es importante. Las técnicas para enseñar, reconocer las vocales, reconocer las consonantes, unirlo con palabras, sílabas. Y esas sílabas en palabras,
ayuda. Visual, auditiva. Pape, pipo, pu, mame, mi, mamu, la, le, li, lu, a, e, i, o. Es importante. Y que el tarareo, ¿no? La, eso es importante. Le estás enseñando a escuchar y de su aparato fonador. Válido. Por eso justo cuando yo lo investigué esto en la tarde y toda esta semana rebuscando, dije, no, el problema educativo es en inicial y primaria. Pero, ¿por qué no funciona en secundaria? O la primaria comenzó mal y la secundaria es el tránsito. Porque siempre está el problema tonto, ¿no? Que yo he hablado con pedagogos. Secundaria echa la culpa a primaria y primaria inicial. Total, se tira la pelota. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde comienza? ¿En inicial? ¿En primaria? O sea, inicial no hizo bien su trabajo y primaria también, y secundaria al final no puede hacer nada. Y si comenzó bien en inicial y en primaria, ¿por qué secundaria? ¿Por qué no están saliendo bien esos jóvenes? ¿O es un problema ya aquí? ¿O puede ser ya no un problema ya de lo que es un trastorno, sino una alteración? ¿O es un problema de salud mental? ¿O es un problema psiquiátrico? Eso entra en la discusión. Y se tiene que investigar. Uno por uno, uno por uno. Es como que tú tengas 10 estudiantes, 5 son buenos. Es decir, no tienen ningún trastorno del aprendizaje. Son académicos, son chancones, son genéticamente hábiles. Y los últimos 5 no. Y allí tú le tienes que ayudar. Agarras tu cuaderno, Juan, José, María, Jonathan, uno por uno, uno por uno. Lo reúnes, hablas con los padres, hay que tratarlo. Está rescatando. Está rescatando. O sea, en otras palabras, no se está haciendo el trabajo como debe ser en educación. Se están cobrando 2.400 por las puras. ¿Estás engañando al país? ¿Eso quiere decir? Algunos dicen que no debo decir eso, porque muchos voy a herir la sensibilidad de los profesores contratados y nombrados. No, se le tiene que decir la verdad. Porque el Ministerio de Educación está cometiendo errores en la currícula y las capacitaciones son pésimas. Por eso estamos haciendo nuestra voz de protesta como instituto y somos institución privada independiente, no dependemos del ministerio. Porque podemos decirlo, el error que están cometiendo ellos. ¿De qué gana teniendo un profesor en su expediente, no? Para ser contratado, nombrado, así de grosor su expediente. O ya, lo exagero. Así, mira, como la Biblia, tantos papeles. Si al final no me va a ayudar a ese menor de edad, le va a decir, no, y la típica, los papás, la educación viene de casa. Mentira. Porque el papá está trabajando, la mamá está trabajando. El especialista no eres tú. El especialista no soy yo. Entonces, ¿por qué te tiras la pelota? Esto ya se sabía de la década del 60. Estamos en el 2020, 21. Que estamos en las cavernas. Yo cuando vi estos estudios, en el 60 en Estados Unidos y en español. O sea, ya, te puedo creer que el investigador no lo ha traducido, pues, pero está en español. Y esto comienza en 1920. Mira, sigamos. Yo sí, sinceramente, ya es una voz de protesta. Y esto está mal. Por eso acá dice, la segunda, la escritura, se presenta cuando hay dificultades para corregir ortografías. El lenguaje es importante. No como especialidad, esto es tarea de todos, como si fuese defensa civil. Todos tienen que saber esto, porque todos estamos leyendo periódicos, leemos mensajes en el WhatsApp, en la computadora, en el mercado, en el letrero para el menú, lo estamos viendo. Y la escritura ayuda, se presenta cuando hay dificultades para corregir la ortografía, gramática y puntuación. Asimismo, se evidencia con claridad la organización de las ideas escritas. Mira, problema de escritura, el joven, el niñito, se le tiene que ayudar. Matemáticas, y aquí viene el problema, pues el profesor de matemáticas dice, ¿por qué no han aprendido? El bajo nivel y le echan la culpa primaria
y primaria dicen, no, que no he podido. Es que aquí ya comenzó el problema, pues. Se produce por problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje en las operaciones aritméticas y falta de cálculo correcto o fluido. Por eso, aquí está la muy conocida discalculia, que lo voy a mencionar nada más porque esto lo quiero ampliar esta información. Trastorno del aprendizaje, trastorno. Se puede mejorar, se puede curar, se puede tratar. Eso es un trastorno, término médico que quiero que todos nosotros, ustedes, todo el Perú y América Latina lo reconozcan. Trastorno se puede tratar, no es una enfermedad que afecta la adquisición del conocimiento numérico. Presentan problemas en aumento de la imagen, identificar la clasificación y escritura de los números, identificar, reconocer el número, influye en la enseñanza, influye en el aprendizaje. Razonamiento matemático, nuevo por acá. Rotación, inversión, transposición de los números, cambian los números, ellos lo escriben mal. Vamos por acá. Organización para desarrollar operaciones, no hay un orden, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Eso es enseñanza, pues. Conceptos como posición o el tamaño. Confusión de signos matemáticos. Es un trastorno producto del mal aprendizaje, producto de la mala enseñanza. Retiro de diapositiva. ¿Dónde está el problema? La enseñanza, uno, cómo tú lo transmites. Pero ahí viene el problema. ¿Cómo vas a poder entonces? Es que la educación sí debería ser personalizada y después en grupos. Te explico. Tú hablas para todos, pero no todos te van a entender por igual. No. Y ahí es donde tú tienes que hablar de una manera interesante. Si ellos reconocen las palabras, reconocen. Porque es como algunos, yo me mataba de risa, ¿eh? Yo, sinceramente, a mí me da una bronca. Yo me acuerdo una vez cuando estaba de jurado, ¿no? En una universidad prestigiosa, una que ya va a cumplir 470 años. Entonces, me tocó, pues, observar, estaba de jurado. Y la profesora era de inicial, pero había llevado esas capacitaciones, pues, del ministerio. Y empieza a hablar con términos para los niños, niñas, ¿no? Vamos a desarrollar nuestras habilidades a través de y el desarrollo cognitivo. ¿Tú crees que el niño sabe a qué es habilidad? ¿Tú sabes qué es cognitivo? Lo estará diciendo para el jurado, pero para el niño. No, pues, no puedes hablar de esa manera a un menor de edad. Él no, primero tiene que tú reconocer que es aprendizaje. Al niño le tienes que explicar el concepto semántico para que hablemos el mismo idioma. Es como que tú estás en el hospital y van a decir, ¿sabes qué? Lamentablemente, señora, señor, su pariente va a tener una traqueotomía y tiene que tener, lo vamos a después, porque ha tenido un aneurisma encefalocraneano. ¿Qué te está diciendo ese médico? Tiene que explicar, pues, no hay respiración, el aire no llega a los pulmones, por lo tanto le vamos a hacer un corte en la laringe, ¿no? Y vamos a imponer un tubo para que pueda respirar y ahí viene el oxígeno que lamentablemente usted tiene que comprarlo. Eso se llama traqueotomía. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Por eso es importante esto. Este curso, justo para mí este tema es el más importante. Bueno, todos son importantes, pero este tema es ya una llamada de atención. Pues, porque sí, muchos son profesores, dicen, y al final, ahora echan la culpa al papá. No, no echen la culpa al padre, somos nosotros. Ojo, sigamos, una más. Por eso ese dato es necesario saberlo. Y acá justo decimos lo siguiente. Matemáticas, lectura, escritura y las matemáticas. Trastornos mentales, ¿no? Y ojo, esto ya es reglamentado por lo que vendría a ser la Asociación Americana de Psicología de Estados Unidos. Una más. Trastornos, diagnóstico
para el trastorno específico del aprendizaje. Ahora sí, aquí viene tu trabajo como especialista. ¿Cómo vas a diagnosticar? Pero yo no soy médico, no necesitas que seas médico, eres profesional. Los síntomas, vamos ahora a verlos, deben estar presentes y persistir por lo menos 6 meses. Sintomatología se llama eso. Conocerlo. Por eso estás conviviendo con ellos. O sea, desde abril, mayo, o marzo, abril, mayo, junio, julio, en agosto informas al papá. Después de 6 meses y con pruebas, dices, a pesar de haber recibido apoyo escolar, deben ser enfocados en las siguientes áreas. Primero, la lectura de palabras imprecisas o lentas y con esfuerzos. Repito, lectura de palabras imprecisas. No entendió esa palabra, ¿no? No lo escuchó bien, problema fonético, problema auditivo, ¿no? O no lo está escribiendo bien. Acá habla de lectura, no lo reconoce. O es lenta y es con mucho esfuerzo. Lee palabras sueltas en voz alta, incorrectamente o con lentitud y vacilación. Y con frecuencia adivina palabras. No es un juego, es real. Dificultad para expresar bien las palabras. Escucha, retiro la diapositiva. Yo esto lo he visto en secundaria. Y eso viene de primaria. Porque primaria no nos elevó el informe, pues. ¿No? Lo han hecho pasar por pasar. Que alumnos cuando leen, te cambian la palabra. Y cuando ya te cambió el contexto de una palabra, te cambió todo. Es como que yo diga enfermedades del aprendizaje. No son enfermedades, pues. Hay problemas. Y dentro de esos problemas se dividen en dos. Trastornos que se pueden curar y discapacidades del aprendizaje que no se pueden curar. Entonces, aquí influye mucho el término del lenguaje, o más claro, de la gramática y la semántica. ¿Por qué? Porque la gramática ayuda muy bien al estudio de las palabras, de la manera morfológica y sintáctica. Por eso el lenguaje es básico. Ese es el problema cuando a veces hay profesores de que no les gusta el lenguaje. Es básico. Y el lenguaje ayuda. Y el alumno cuando cambia la palabra, te lo cambió, no entendió. Y si lo está leyendo en voz alta, los demás le están siguiendo con la lectura y te miran que él ha cometido un error y tú tienes que ahí intervenir. Y el alumno se molesta, pero no le han dicho de que hay un problema. Y ahí se le tiene que mejorar porque esos trastornos se le tienen que tratar. Y ahí entra el verdadero, ¿cómo le digo? Hasta me da ya ni decirle educador, pedagogo y maestro porque no existe el interesado en educación. El interesado en educación, ahí entra. El que es de verdad, ¿no? El que se ha dado cuenta de esto y dice, no, caramba, ¿para qué estoy acá? Si el chico tiene un problema, una alteración, tengo que ayudarlo, pues. No es por un sueldo, es por responsabilidad. Porque si tú eres conocedor, tienes que decirle al menor. El menor no sabe, el menor está pensando en otras cosas. Y eso es importante. Por eso mira este punto, escucha. Este punto también es necesario. Y dice, 2, dificultad para comprender el significado de lo que lee, lo que yo te había dicho. Tercero, dificultad ortográfica. Claro, puede añadir, omitir o sustraer vocales o consonantes. Caramba, te lo cambió. Porque está apurado o porque no entendió. Y aquí está. Los trastornos DIS, ¿no? Estamos hablando, pues, DIS del griego, que significa difícil. Trastornos. Problemas DIS, ¿no? Problemas cognitivos específicos, conocimiento es cognitivo, ¿no? Término de la psicopedagogía. Problemas de aprendizaje, lo que estamos viendo hoy. Repercusiones en el aprendizaje escolar. Estos 3 puntos yo quiero tocarlo con paciencia. Lo que dicen problemas DIS vendrían a ser trastornos, ¿no? Trastornos del aprendizaje, discalculia, displasia, disfrasia, lo que vamos a hablar ahorita. Mira, acá. Discalculia, trastorno del cálculo de dificultades para contar. Aquí. Discalculia.
Disprasia, vamos acá. Trastorno en el gesto, dificultad para dibujar, atarse los cordones, las agujetas, disprasia. Dislexia, trastorno en el lenguaje escrito, dificultades para leer, lo que hemos mencionado. Y es muy común, ojo, es muy común. Disgrafía, trastorno de la escritura y dificultad para escribir, disgrafía. Disortografía, trastorno de la ortografía y dificultades ortográficas, por eso le llaman las dis. Y el último, disfasia, lo que tú le llamas tartamudez, trastorno del lenguaje oral, dificultades para hablar. Todo esto es necesario conocer, reconocer, entender y ayudar. Escucha, acá estamos. Identificación del trastorno, evaluación de un médico, para que él, gracias a tu informe de 6 meses, el médico lo pueda determinar. ¿Pero qué médico? Ahí viene la pregunta. Un pediatra, pues, un pediatra. Ojo, él va a hacer el diagnóstico y él después va a hacer el acompañamiento. Si él es capaz, hay otros que no lo hacen. Y ahí se tiene que ayudar al menor. El otro tratamiento es el logopeda. ¿El logopeda qué es? Es la persona que va a ayudarle al niñito, a la niñita en el lenguaje, en el aparato fonador, ¿no? Los tartamudos, le va a ayudar. El psicólogo, ¿no? Psicomotricista. Es el profesor el profesor de verdad, ¿no? El de educación física. O la persona que se especializa en lo que es en el sistema cardiovascular y el sistema motriz. Articulaciones, movimientos, que es importante. Terapia ocupacional, optometrista, psicólogo. Bueno, el psicólogo acá en el Perú está cometiendo muchos errores. Algunos números, entre el 6 y 8% de las personas tienen problemas de dis, ¿no? Discalculia, dislexia, disgrafía. Error de 1 de cada 10 niños. 1 de cada 10. Estas personas famosas, Albert Einstein, John Lennon, Daniel Radcliffe, de Harry Potter, ¿no? Woody Goldberg, Walt Disney, Bill Gates, tuvieron ese problema de niñitos y se les ayudó. Se les ayudó. Y esto es importante. Retiro la diapositiva unos minutos. Voy a hablar sobre estos problemas. Esto es importante saberlo. Y a veces yo lo digo, me da un poco de cólera porque llegan a secundaria y los chicos llegan por llegar. ¿Dónde está el informe del pedagogo de primaria? ¿Dónde estuvo ese profesor de primaria para que hable con el padre y que pueda ayudarlo? Lógico, ya pues le puede un pago adicional si quiere, pero le va a ayudar pues, si el padre lo permite. Si el padre lo permite. A veces los padres no quieren, pero también se le tiene que conversar. Hay un problema, no hay un sumen, se le puede tratar, ¿no? No le digas ve a un especialista porque tú eres el especialista, pues, porque tú has investigado y este curso ayuda mucho. Estamos mencionándolo nada más. Pero de todas formas se le tiene que ver y tratar uno por uno. Pero estamos viéndolo detectar. Ahora, la pregunta bien clara, ¿no? ¿Por qué el pedagogo no tiene esa información? ¿No le han enseñado educación especial? Esto no es educación especial. No es educación especial. Porque ¿cuál es la diferencia? Porque la educación especial ya tiene que ver con otro tipo de niñitos, de niñitas, que tienen ya un problema que pueda ser ciegos, sordos, sordomudos, ¿no? Que tengan el autismo no es un problema, no es una discapacidad de acuerdo a la severidad. Pero estos que tranquilamente son académicos y otros no. O sea, eso se va a hablar la próxima semana. Hay niveles. Igual también al famoso trastorno de atención, de déficit de atención e hiperactividad. Eso lo voy a hablar la otra semana. Interesante. Con eso lo culmino el curso. Pero se tiene que saber. Y nosotros ya como ya conocedores, difundir esta información. No lo hagas por dinero, es por las puras. A veces yo reniego mucho de este caso porque en el Perú sí hay problemas. Y más adelante hay más datos. Atención, sigo. Son 9 y 9 de hoy, 20 de febrero del 2021.
Un saludo a Yesenia Gonzueta Madueño que está con nosotros. Bien, gracias Yesenia por acompañarnos. Vamos a continuar. A ver, sigo. Una más. La tartamudez, escucha. Después lo voy a leer el gráfico. Vamos primero el contenido. 4. Problemas con la expresión escrita. Comete varios errores gramaticales o de puntuación, organiza mal la información, la expresión escrita, las de ideas no claras. Problemas de expresión escrita. Lo escribe bien. 5. Dificultades para dominar su sentido numérico. Los datos numéricos. Discalculia, pues. El cálculo comprende mal los cálculos, su magnitud y sus relaciones. Cuenta con los dedos, que no tiene nada de malo. Solamente que hay un problema, porque lo puede haber hecho mental. Para sumar números de un solo dígito, en lugar de recordar la operación matemática. Es que es una habilidad. Se pierden en cálculo aritmético, se pierden. No lo pueden continuar. Se pueden intercambiar los procedimientos. 6. Otro diagnóstico. Dificultad con el razonamiento matemático. Tienen gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos y operaciones matemáticas para resolver los problemas cuantitativos. Todo esto es lo que estoy mencionando, dificultad con el razonamiento matemático. 1. Dificultad para dominar el sentido numérico. Son diagnósticos, problemas con la expresión escrita. Y voy por acá, el anterior. ¿Cuál es el otro síntoma? Lectura de palabras imprecisas o lentas, dificultad para comprender lo que lee, dificultad en ortografía, añade o sustrae vocales o consonantes. Todo eso son diagnósticos que tú ya estás observando. Y acá viene la tartamudez. ¿Qué es? Escucha. Tartamudez en la infancia. Trastorno del habla. Hay curas, hay procedimientos. Y del ritmo caracterizada por una alteración involuntaria de la fluidez verbal. Existen dos tipos que tú tienes que saber. La disfemia, que es el nombre médico de la tartamudez, disfemia, acuérdate bien esa palabra, disfemia en la tartamudez, de carácter funcional. Acá tiene que ver el aparato fonador. Tartamudez sintomática, trastorno secundario derivado a un tipo de problema orgánico, de 3 tipos. 1, clónica, contracciones breves, puede ser que esté emotivo, y tiene tartamudez, contracciones breves, frecuentes y repetitivas de sílabas iniciales de la palabra. Perú, no, Perú, no, se demora. Aquí está, se demora, Perú, taza, ¿no? Así es. La tónica, alargamiento innecesario de determinados sonidos, generalmente al inicio de la palabra. A, B. Lucrecia. O la mixta. Combinación con los espasmos clónicos y tónicos. Sílaba tónica, acuérdate, el lenguaje. Es importante el lenguaje. Fonología. Son más frecuentes. Combinación. Se demora. Esa tartamudez se puede tratar, pero como a veces no estamos bien capacitados, no lo hacemos bien. Pero ¿quién puede hacer ese trabajo? Retiro de diapositiva un ratito. ¿Quién puede hacer ese trabajo? ¿Jesús? No, Jesús el Cristo, no, déjalo Jesús tranquilo. ¿El psicólogo? No menos, pues. Aquí existe un logopeda, ¿no? La logopedia es la persona que tiene un título académico y se ha especializado en el aparato fonador. Eso lo ayuda. Esa persona en el Perú hay como 2, 3 instituciones que se especializan en logopedia. Pero también, si el profesor de lenguaje de verdad que quiere investigar, porque está estudiando, caramba, el profesor de lenguaje no es cualquier persona. Sabe la gramática, y aquí está morfología y sintaxis, las palabras, sílabas, consonantes, vocales. Luego lo que es la fonología, eso es el lingüista. El lingüista que se especializa en el problemas de aprendizaje. La lingüística es una buena carrera.
Solamente que la gente dice que no. Y algunos lingüistas en San Marcos, que un saludo a todos los chicos de lingüística de San Marcos, les gusta irse a la selva a estudiar vocabularios, palabras, lenguas aborígenes. No, pues, hay problemas en el aprendizaje. Hay problemas. Pero bueno, pues le gustan estar ahí tocando la puerta a las ONGs para que los envíen a lo que es a los aguajún, a los ashánicas, a los hipigos. Se necesita en educación. Educación yo creo que es para todos. Toda persona que quiere entrar en educación y ayudar, bienvenido, bienvenido. El problema es cuando el mismo educador, licenciadito de educación, nombrado, contratado, se encierra en su burbuja. Se convierte en un funcionario público, ¿no? Un servidor público que solamente es un tramitador, es un papelero, es un oficinista, es un niñero. No es educación. Ahí se está perdiendo. Mucho, demasiado. Sigo. Qué interesante este punto. Acá. Lo que había dicho, ¿no? Aquí, sí. Problema de la expresión escrita, ya lo había dicho, dificultades, claro, muy bien. Una más. Aquí. Actitudes académicas. Las actitudes académicas están definitivamente por debajo de lo esperado. Claro, por la edad cronológica del niño. Escucha, en consecuencia interfiere con el rendimiento laboral y académico de sus actividades diarias. Las dificultades comienzan principalmente en edad escolar, aunque también pueden manifestarse posteriormente. No se explican como resultado de una discapacidad intelectual. Trastornos visuales o auditivos no se explican como resultado de una discapacidad. No es discapacidad intelectual. No. Escucha, son trastornos visuales o auditivos. No recepcionó bien la información visual, reconoció o no lo escuchó bien o no tuvo esa precisión. No son tratados y otros trastornos neurológicos o mentales. Asimismo, no es consecuencia de un contexto de adversidad psicosocial, falta de dominio del lenguaje, que sí se imparte la materia o método de enseñanza. Esto yo lo voy a explicar dentro de unos minutos. Voy a retirar de diapositiva un ratito. Escucha, el aspecto académico, ¿qué es? Esto ya lo estudió Jean Piaget y yo ya había dicho a la primera hora. Jean Piaget es un grande. O sea, yo considero tres grandes, ¿no? Bueno, dos. Montessori, el método Montessori, que es jugando, darle libertad al niño, pero lo controlo, reglas, excelente la italiana, le hubiesen dado el premio Nobel, caramba. Psiquiatra, médico, educadora, Montessori. Y el otro es Jean Piaget. Este suizo europeo, nacido en la ciudad de Neuchâtel, muy bueno. Porque se ve a los niñitos y lo anotó. Entrevistó a los niños, entrevistó niños. Y ahí se dio cuenta que hay un desarrollo cognitivo del niño, de la inteligencia. Y todos los niños de acuerdo a la edad. ¿Por qué tú verás que los niños van avanzando cada edad? Son promociones, pues. Van avanzando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Primero, secundaria, segundo, o primer, ya no es año, grado, dice el ministerio. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, quinto, secundaria. Y es una promoción, una generación, y todos deben ser por igual del aspecto académico. Le enseñan igual. El problema es que cada niño es diferente. Y ahí es donde el interesado en educación detecta, observa y detecta. Tiene este problema, a los 5 años tuvo. ¿Por qué no hay un expediente de los niños? Desde primero y secundaria hasta quinto y secundaria. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no existe eso? Tiene que existir. Uno por uno, es como decir, ya vamos a ver el expediente de, digamos, José, Daniel Asís Carrión, ya, saca su expediente, ¿no? Y ahí mira de primer secundario, primer grado, ¿no? Ahí hizo todo esto, segundo, tercero, cuarto. Digital ya si quieres, pero hazlo pues. Y ahí te das cuenta qué problema superó, mejoró. Eso ya es un aspecto y es verlo de una manera precisa. Es verlo de una manera de que ya lo conviertes tu carrera en una profesión científica. Que este niño paciente, ¿no? Lo estás tratando. Y si es bueno,
Entonces, ayuda. ¿Por qué? Porque muchos le dicen, vamos, mi hijo es chancón. ¿Cómo sabes? Es académico, no, es muy bueno. Hay que evaluarlo, pues. Pero no es evaluación simple, pues. Utiliza la evaluación del famoso, del coeficiente intelectual. Eso. Ahí te das cuenta. Porque hay muchos que quieren ser becados y no pueden, no ganan. ¿Por qué? No porque son tontos, sino porque no desarrollaron una actividad. No confundir la inteligencia con habilidades. Son dos cosas diferentes. Y eso es importante porque el rendimiento académico tiene que ver mucho. Y ahí en los primeros años se detecta. Y la preocupación y la llamada de atención se ve. ¿Dónde está el seguimiento de esa persona interesada en educación? ¿Dónde está? En secundaria ya comienzan otros problemas. Que para mí, yo lo estoy llamando ya un trastorno de hiperactividad, que eso lo voy a hablar la otra semana. Porque en secundaria hay un problema que al profesor no lo respetan, no tienen esa conciencia, ¿no? Que yo lo veo ya un problema de salud ya mental. Y eso se tiene que investigar y analizar uno por uno. Y lógico, informar a los padres y al director, ¿no? Bueno, pues si el director va a hacer su trabajo de verdad, capaz no hace. Pero vamos uno más, hay más datos, 9:15, qué interesante. Aquí, escucha. Luego dice, en consecuencia interfiere en el rendimiento laboral o académico. Claro, pues, porque no desarrolló muy bien esa habilidad, ese aprendizaje. Por eso se llama trastorno de aprendizaje. En consecuencia interfiere con el rendimiento laboral o académico. Lógico, no te deja trabajar, no avanza o tú dices, ¿por qué tu medio salón desaprobó? No es porque tú estás mal, tú estás en el mismo nivel del grado, solamente que esos chicos no llegaron a ese nivel, pues. ¿Y qué haces tú? Lo típico, ¿qué hace el colegio privado? Le bajas el nivel. ¿Cómo le vas a bajar el nivel? Pues nivelación, retención, que se quede más tiempo. O a cada uno, persona por persona, intentar ayudarlo. Las dificultades comienzan principalmente en la edad escolar, eso ya lo leí. Y el último, asimismo no es consecuencia de un contexto de adversidad psicosocial, no tiene que ver mucho el grupo, sino en la falta de dominio del lenguaje. ¿En qué se imparte la materia de métodos de enseñanza? Pero escucha, acá, mire este cuadro. Trastornos, dificultades y trastornos del aprendizaje. Acá está uniendo los dos. La dislexia, mira, escritura, memoria, percepción, secuenciación, automatización de la ortografía. Dislexia. Discalculia, aprendizaje de las matemáticas. Aprendizaje estamos hablando. Tercero, lo que es la TANV, coordinación motriz, integración visoespacial, habilidades psicosociales, aprendizaje escolar. Coordinación motriz, para hacerlo más claro, es decir, hay un problema en sus movimientos corporales, que eso lo vamos a ver más adelante, justo hay una diapositiva exclusivamente de eso. Otro, disgrafía, calidad de la escritura, trazo y orografía. Disortografía, expresión escrita. Y la última, TEL, que se había hablado anteriormente, la función lingüística, comprensión y expresión oral. No es educación especial esto, por si acaso, es problemas de aprendizaje, trastornos para hacerlo más claro. Y esto está desde 1960. Consideraciones finales para el diagnóstico. Escucha, además se puede producir distintos tipos de dificultades por consiguiente. Ojo, estas son consideraciones finales. El nivel de afectación puede ser leve, moderado o grave. Es fundamental para la realización de una elevación psicopedagógica completa. Retiro de diapositiva para explicar esto de afectación. Este nivel de afectación es cómo afecta el problema neuronal, o más claro, la actividad neuronal que no recepcionó la información bien. Lo escuchó, lo observó, no captó muy bien esa información, no se activó. Y esa transmisión, ¿cómo llega? Y eso puede ser una afectación leve, moderada o severa. Y eso se tiene que determinar. Se le trata poco a poco. Por eso yo digo de que debería ser personalizado. Dicen, no, que es por grupos. Es que el problema real, escucha,
Esto ya es importante, es lo que quede grabado. No es avanzar, no. Es enseñarle bien y que él aprenda bien. Eso. Es cierto, nos imponen una currícula que está mal elaborada. Conocimientos, que tiene sentido, porque los conocimientos ayudan mucho porque es la herramienta para el estudiante para defenderse. Saber matemáticas se defiende en números, a contar, a calcular, matemáticas, dinero, cálculos, aritmética, contabilidad. Saber hablar se va a ayudar muy bien porque va a poder pronunciar bien las palabras. Todo sirve. Biología, todos los cursos sirven. Pues hay un contenido temático. El problema es que se debe separar, seleccionar a los niños que están con este trastorno y tratarlos. Tratarlos. Pero no puede, el profesor va a decir más presupuesto. Más presupuesto. ¿Pero qué me has hecho en estos últimos años? ¿Me ha mejorado? No me ha mejorado, pues. Y quieren más presupuesto. No es problema económico, es problema de que quieras cambiar la educación. Chico, mira, escucha acá. Otro dato importante. Dice, se vuelve necesario la aplicación de pruebas estandarizadas. Claro, pues, que pueden retribuir un retraso significativo. Es que ahí viene el problema de que a todos lo pones en el mismo costal. Ya has detectado que está mal y va a jalar. ¿Por qué sigues dándole el mismo examen? Tienes que bajar el nivel a ellos. Y retiro la diapositiva para que un poco aclaremos este dato. Escucha. El problema es que quieres darle el examen, mal llamado examen evaluación, diferencia. Examen es para seleccionar y eliminar. Primero comienza con un examen y ahí separas la paja del trigo. Ellos son buenos, con ellos puedes avanzar, y ellos no son tan buenos o tienen trastornos de aprendizaje. Con ellos voy a trabajar. Y ellos les tengo que dar una evaluación, medir la capacidad a ellos diferente que a los otros. Pero, y comienzan los errores tontos. Fila A, fila B. Y creen que el que sacó 20, ¿no? Es chancón. No es chancón. No es chancón. Memorizó, retenió la información. A ver que lo explique y lo exponga, pues, afuera. Como tú lo haces en público, a ver que lo exponga. Allí. Ahí nos vamos a dar cuenta si sabe o lo ha memorizado. Si está aprendiendo de verdad. Si lo está expresando y argumentando. Allí es aprender de verdad, pues, porque se la quedaba en el pensamiento. Estamos mal. Y si tú ves el Ministerio de Educación, qué barbaridades se escriben en evaluación, estamos en la barbarie. No hablan estos temas. Han hecho una ley. La otra semana voy a hablar de esa ley. La ley de trastorno de atención e hiperactividad, de atención e hiperactividad. Hay una ley. Y te vas a reír de lo que han escrito estos tontos. El Congreso y el Ministerio lo aprobó. El Ministerio hizo una resolución todavía. Te vas a reír. Todo eso yo lo he investigado. Tengo todo un argumento para decir que el Estado está mal. Pésimo. Y tú lo sabes. Otra cosa de que, como decía Vladimir Ulanovich Ilich, más conocido como Lenin, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Vamos, una más. Escucha. Y acá dice, se debe contar con informes, justo lo que yo te decía desde hace un mes, elaborados por parte del equipo docente, en los que se puedan evidenciar actitudes y habilidades académicas del niño. Eso, pues, que no tenemos que hacer eso. Es necesario contar con la información completa, antecedentes familiares, médicos y de desarrollo educativo. ¿Por qué, profesor? Porque puede ser de que haya tenido el niñito habrá tenido un problema, una fiebre muy elevada, un problema, una caída, y eso se tiene que ver. Un problema en el parto, en el posparto, eso. Mira acá esta fotografía y da pena, ¿no? Que el niño esté escribiendo y después cambia acá, mira, ven, acá la C y la S. Y no lo ha hecho derecho, está chueco, ya no importa. La G parece un 6.
Niñito. Y ahí ya lo has detectado y a él lo separas y le explicas bonito y hablas con los padres para que le den tiempo y que pueda quedarse más tiempo o un sábado y trabajas con él. Lo tratas, lo ayudas, lo mejoras para que sea un buen peruano peruana. Una más. Aquí este es grande, no, este es exagerado ya exageré ya, pero hay que decirlo pues. Acá está. 5, es 6 pues. Pero mira cómo le ha escrito el 5. Así es. Y acá está lo que ya había mencionado anteriormente, trastornos específicos más comunes. Disfasia, discalculia, disfasia, lo que había dicho, trastorno de adquisición del lenguaje. Discalculia, procesamiento aritmético, las matemáticas. Dispraxia, escucha nuevo, alteración en el aprendizaje de movimientos elaborados. No bailan bien, no tienen esa sincronización. Tampoco queremos que baile como Michael Jackson, pero que tenga compás, ritmo. Disfemia, repetición de sonidos, sílabas o palabras, bloqueos al hablar. Dislexia, dificultad en la precisión y fluidez y la comprensión lectora. ¿Sabes? Todo ello es necesario detectarlo. Mira, ve acá el niñito. Importancia, y avanzo, importancia de la intervención temprana de estos casos. Importancia. La existencia de uno o más trastornos específicos del lenguaje pueden desencadenar una menor flexibilidad cognitiva. Claro, el trastorno del lenguaje lamentablemente no va a ayudar muy bien a la retención y al entendimiento de la información. En consecuencia, puede evolucionar en un trastorno global del aprendizaje. Trastorno global, no va a aprender, pues. Retiro de diapositiva. Esto comienza bien desde primaria. Si el niñito no escuchó bien o lo escuchó, pero no llegó muy bien esa información acá, por eso cuando, a veces yo me mato risa cuando algunos dicen, ¿se acuerdas el dictado? No, ya no se hace dictado, ya fue, ya ellos van a trabajar. Y el dictado era una buena técnica, herramienta, porque tú le dabas la hoja, ya muchachos, apréndanse estas 20 palabras. ¿Cómo se escribe? Fijación, retención de información. Tú ya lo sabes, pero no, pues. Observen muy bien, concéntrense y voy a preguntar de estas 20, 10. Y ahora sí, guardan su cuaderno. Una hoja, le das la hoja. Ahora sí, lapicero, lápiz. Dictado, pero eso es antiguo, antiquísimo, es del siglo XIX y XX. No, pues, escucha, pues, sirve. Ya, escribe, trastorno, con N, con S. Psicología, con P, sin P. Muy bien, terminó. De atrás para adelante. Y ahí tú detectas quién cometió ese error. ¿Quién te escuchó bien? ¿Quién asimiló bien? Y la orden lo dio el cerebro para la mano. ¿Cómo lo escribió bien? No, ya no, ya es antiguo, arcaico, usted es conductista, te denuncian. No, acá todos somos esquinerianos. O perdón, todos somos pelletistas, todos somos Ausubel significativo. Pero son herramientas, pues, entiende, profesor. No, usted está desfasado. Que usted se cree médico, se cree especialista psicopedagogo. Usted enseña nada más lo que dice el ministerio. La fregamos. Colapso. Mira, otro, escucha. Evidentemente, este trastorno dificultaría en mayor medida el desenvolvimiento normal. Claro, pues, dificulta el desenvolvimiento normal de la persona y la aplicación del aprendizaje en la vida diaria. Porque no hiciste bien tu trabajo. Mira, pues, el niñito. Se pudo tratar. Estuvo en tus manos. O el colega no lo hizo. Y por la culpa de ese colega no avanzó y perjudicó a secundaria. Y si así terminó la secundaria, imagínate cómo está la universidad. La universidad que solamente se paga, que no hay examen de admisión, imagínate.
Ahora, para terminar, trastornos específicos del aprendizaje. Escucha, para terminar este punto necesario. Dice, del mismo modo indica la importancia del neuropsicólogo, médico, psicólogo, ¿no? Médico en realidad, el neuroeducativo, ¿no? Aunque en realidad que en el Perú no hay, pero ya ahí entras tú, pues. Que la universidad lamentablemente no hay una licenciatura en neuropsicología ni en neuroeducación, no existe. Pero ya el médico te ayuda y bueno, el psicólogo, bueno, pues si tú quieres que te ayude, pero tú eres capaz, ¿no? Si tú estudiando, investigando con el médico te va a ayudar. En el proceso debido a las implicaciones biológicas, porque tú eres educador, pedagogo, enseñas, pero ¿quién te ayuda de la manera neuronal para las evaluaciones? El neurólogo, pues el psicólogo no te va a ayudar acá, pero bueno, el psicólogo quiere intervenir, pues ya, déjalo, quiere intervenir. En cuanto a los trastornos específicos del aprendizaje, es importante contar con una información para poder desarrollar el plan individualizado, lo que yo te di, individual, del aprendizaje. Además, debe incluir en el equipo interdisciplinario que fortalezcan las habilidades escolares y que trabajen en elementos que generan dificultad. Claro, pues, el psicólogo quiere hacer este trabajo, pero eso lo hace la profesora inicial, la que en realidad conoce esto, la profesora de primaria, la que en realidad conoce estos temas. Y eso es importante. A ver, retiro de diapositiva para palabras finales. Escucha, toda esta información ha quedado corta. De todas formas, yo lo quiero ampliar mañana. Si mañana tienen la oportunidad, mañana lo voy a ampliar domingo, ¿no? Te invito, Yesenia Gonzueta Madueño, mañana, si puedes, de 10 a 12, voy a un poco ampliar esta información, ¿no? Y al contrario, para todos también invitados, ¿no? Los que me van a ver en el Facebook, ¿no? Un saludo a todos ellos, que somos como 100 que están siguiendo esta página. Y está muy bien que son interesados. Espero que están viendo los videos y ayuda. Estos trabajos se tienen que utilizar y se tienen que enseñar a los niños, que ellos se den cuenta. Tú piensas que tú eres como un entrenador de fútbol o de vóley, que tú te das cuenta que el jugador, la jugadora, no, el deportista, tiene una deficiencia y tú tienes que ayudarlo. Si no es eso, entonces, ¿para qué estás aquí? Intenta hacer ese cambio. Bien, entonces me despido, un saludo fraterno a todos nuestros amigos, a Soledad Tineo García, que seguro va a ver este video, a Yesenia Gonzeta Madero, que nos está acompañando, a Karen Isla Vigilio y a Lucrecia María Velázquez Rosas. Nos vemos, cuídense. Un abrazo fuerte, cuídense. Chao, chao. De igual manera, hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Aló.